experimentación como tal. Entonces, vamos a empezar a la hora de la realización de una experimentación como tal. Entonces, vamos a empezar a proyectar la presentación del día de hoy, ¿verdad? Como les decía, pues, el curso ya saben todos, de diseños experimentales, su código es el FG 735, pues hoy estamos ya en la clase número 9. Y el tema que estaremos desarrollando para el día de hoy es diseños de bloques completamente al azar o completos al azar. ¿Cómo se identifican en algunas literaturas? Con la letra DBCA, ¿verdad? Diseño de bloques completos al azar, que son los que nos pueden ayudar en este caso, ¿verdad? Entonces, otro es el diseño en cuadro latino, ¿verdad? Muy utilizado en diseños experimentales y con un gran grado de validación. También el diseño en cuadro grecolatino, ¿verdad? Es una derivación de esto determinado por las siglas DCGL, los cuales son herramientas muy utilizadas para realizar un diseño, ¿verdad? Entonces, pues es importante que ustedes tengan en cuenta esto y puedan trabajar con ellos, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Efraín Calderón, soy su catedrático, soy ingeniero agrónomo, soy su catedrático del curso y pues empecemos a ver lo que se refiere a hoy. Bueno, como habíamos dicho, como objetivo general, vamos a tener la fase de dar a conocer diferentes métodos para realizar diseños experimentales, ¿verdad? En ese caso, pues, esa es la situación, lo que tenemos o lo que pretendemos realizar, ¿verdad? Vamos a tratar de que ustedes ya empiecen a conocer estos diferentes métodos para realizar diseños. Como específicos, como les decía, ¿verdad? Explicar, pues ya empezar a ver qué es un diseño de bloques completamente al azar, ¿verdad? También manifestar el diseño en cuadro latino, ¿verdad? Determinado por las siglas DCL. Y pues también vamos a exponer diseños en cuadro grecolatino, ¿verdad? Los tres son muy utilizados en análisis estadísticos. Les pudiese decir que hay algunos profesionales que usan estos en diseños parecidos, les puedo decir, que pues es más que todo enfocados al expertise que va agarrando el profesional, ¿verdad? Hay unos que dicen, bueno, yo solo me gusta más un diseño de bloques al azar, tiene cierto grado de validez y pues les puedo decir que son igual de importantes e influyentes cualquiera uno de estos tres. Solamente pues uno va escogiendo el que podemos decir que más le convenga o el que considere que tiene más precisión uno o mayor experiencia para trabajarlo, ¿verdad? Como les digo, hay profesionales que tienen un grado de expertise de estos, que les crean un diseño de lo más simple o sencillo, ¿verdad? Para generar un grado de exactitud muy importante. Por ejemplo, podemos mencionar lo que corresponde en el ámbito agrícola, ¿verdad? Entidades del Estado como el ICTA, ¿verdad? El Instituto de Transformación Agrícola, pues en hay muchos profesionales con un grado de expertise muy amplio en el ámbito de diseños experimentales y utilizan estas herramientas para crear líneas de algún material vegetativo, tal vez criollo o antiguos, ¿verdad? Esta información es tan relevante, importante que pues, ¿cómo podemos decir, bueno, este producto es el que más me conviene en base a un diseño experimental? Puedo darme datos y puedo identificar cuál es el que más me va a servir, ¿verdad? Pues también se utilizan a nivel de laboratorio, ¿verdad? Este tipo de diseños. Y pues nos dan cierta pauta para resolver N cantidad de problemas en la vida cotidiana, ¿verdad? Bueno, ¿cuál va a ser el contenido que vamos a estar viendo el día de hoy? Primero, diseño de bloque.
¿verdad? Bloques completamente al azar, dígase DBCA, diseño de bloques completamente al azar, DBCA. Lo otro es el diseño en cuadro latino, DSL, ¿verdad? Y el otro es un diseño en cuadro grecolatino. Digamos que este es una derivación del latino, del cuadro latino, con alguna especificidad, ¿verdad? Bueno, primero démosle un énfasis a entender a qué nos referimos con el diseño de bloques completos al azar. Bueno, ¿qué es en sí? Vamos a comparar ciertos tratamientos, ¿verdad? Recordándoles a su estadística, ¿qué hacemos nosotros? Tratamientos van a ser lo que estoy comparando, ¿verdad? Y pues voy a tener uno que va a ser el que va a estar de ejemplo, digamos, ¿verdad? Que este no va a ser tratamiento, pero va a ser el comparativo de estos. O sea, ¿cómo puedo decir que algo me funciona si no tengo un comparador? ¿Verdad? Eh, sí, que nos va a ayudar para decir, bueno, esto funciona o no funciona. Entonces, en este caso, existe uno de los tratamientos, ¿verdad? Que en este caso va a servir para comparar. Y la cantidad de tratamientos que vamos a utilizar son los que nos van a interesar o vamos a interactuar para poder dar una respuesta a algo, ¿verdad? Entonces, por eso dice, al comparar ciertos tratamientos. Ahora bien, cuando trabajamos un bloque es completamente al azar, podemos trabajar o interactuar diferentes tratamientos. Por ejemplo, puedo decir, voy a agarrar un producto que tenga una característica y lo voy a adherir a otra característica, ¿verdad? Entonces, ahí podemos trabajar dos cosas que a mí me van a interesar, ¿verdad? Y puedo de esta variado, puede ser, por ejemplo, si son 4 opciones contra 4, tengo 16 tratamientos, de los cuales al interactuar entre ellos me pueden dar un resultado más adecuado a mi interacción, ¿verdad? Pues el tratamiento que les mencionaba, que es el comparativo, es el famoso llamado testigo, ¿verdad? ¿Verdad? Por eso dice uno, yo soy testigo de esto, ¿verdad? O sea, yo estoy dando la pauta de decir esto funciona o no funciona. Entonces, ¿qué va a ser el testigo? El que no tenga tratamiento, ¿verdad? Ese va a ser el que va a darnos la pauta si funciona algo o no. Bueno, es posible que la diferencia se vean principalmente en el factor de interés y no considera el estudio. Ahora, cuando esto no ocurre, existen otros factores que no se pueden controlar o nulifican al hacer comparaciones, las conclusiones serían afectadas sensiblemente. Como eje podemos decir que al comparar varias máquinas, por ejemplo, aquí vamos a utilizar esto como para que vamos entendiendo a qué nos referimos esto, que queremos comparar varias máquinas si cada una es manejada por un operador diferente. Supongamos que yo soy un tractorista y quiero hacer un comparativo de algo, ¿verdad? En esto vamos a agarrar, ¿cómo puedo decir yo de que cierta máquina es diferente si tengo diferente operador? Puede ser de que tengo un gran operador y voy a agarrar la máquina más, la menos versátil, la más tosca, la que más se arruina y él la va a hacer que funcione idóneamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo decir yo comparar? Y posiblemente tengo la mejor máquina, la más moderna, y lo agarra un operador novato y se va a notar que el operador con más experiencia maneja la más vieja y funciona mejor que la más nueva, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo tener yo un resultado a esto? Bueno, al comparar varias máquinas, si cada una es manejada por un operador diferente y si esto tiene influencia en el resultado, entonces es claro que este factor debe tomarse en cuenta si se quiere hacer una comparación justa. Dígase, yo debiese haber puesto cada operador en cada máquina.
Entonces, si tengo 4 máquinas y tengo 4 operadores, cada uno de los operadores debe manejar las 4 máquinas. Entonces ya no se vuelven 4 análisis, se vuelven 16 análisis, ¿verdad? En el cual ahí estoy dándole justicia. Por ejemplo, puede ser que tenga el operador más versátil y utilizar la máquina más moderna, y bueno, pues yo ahí ya tengo una certeza en sus resultados, que eso es lo más viable, pero puede ser que no sea significativo. O sea, la única manera de compararlo y dar un resultado idóneo es colocando cada uno de los operadores en cada una de las máquinas. Dice, un operador más hábil puede hacer ver su máquina, aunque sea la peor, como la de la mejor desempeño. Y esto impide una comparación adecuada, ¿verdad? Entonces, para evitar estos sesgos, hay 2 maneras de anular el posible efecto de este factor. ¿De qué manera podemos lograrlo? Primero, el factor lógico. Utilizar el mismo nivel, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? El operador en las 4 máquinas, lo cual es una estrategia no siempre aconsejable, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es lo más adecuado? Segundo, dice, bloquear, o dígase, utilizar bloques. Para anular este efecto, en este caso, cada operador trabajará durante el experimento con cada una de las máquinas, ¿verdad? Entonces aquí estoy agarrando cada operador en cada una de las máquinas, y eso va a ser el bloques, ¿verdad? Que tal vez va a ser más cantidad de opciones, va a ser un poquito más cansado, más complicado. La veracidad de las respuestas va a ser la más idónea. Entonces, dice, factores de bloque. Son variables adicionales al factor de interés que se incorporan explícitamente en un experimento para no sesgar la comparación. Como eje podemos decir, además de los operadores, puede existir otros factores de bloque que deben controlarse durante el experimento para lograr una comparación adecuada de la máquina. Por ejemplo, puedo hacer un comparativo, es decir, el tipo de material que estoy probando, ¿verdad? Puede ser de que la maquinaria la probaron en todos, pero uno lo puedo hacer con un suelo arcilloso, otro con arenoso, un franco, y eso definitivamente va a causar ciertas dudas, ¿verdad? Entonces, ese es otro factor, ¿verdad? El tamaño de los lotes puede ser otro, ¿verdad? El tipo de producto, por ejemplo, si estoy aplicando algún producto, ¿qué tipo de producto? Las horas, ¿verdad? Por ejemplo, si es de día, si es de noche, factores como el clima, por ejemplo, no sé si es un día lluvioso, etcétera, ¿verdad? Los turnos que se están realizando y todo esto, ¿verdad? Toda esta interacción, pues van a ser el factor que a nosotros nos van a apoyar. Como segundo, tenemos un bloque completo ese, ¿verdad? Determinado por DBCA, ¿verdad? Completamente, bloques completamente al azar. Se refiere a que en cada bloque se prueban todos los tratamientos, ¿verdad? Eso es lo importante. Voy a tener un bloque y voy a poner todos los tratamientos que a mí me interesan, y pues esto me va a dar, aunque sea más variada la información, va a ser más exacta. Entonces, tercero, pues va a ser las fuentes de variabilidad. En un bloque es completamente al azar, se consideran 3 fuentes de variabilidad. Primero, el factor de tratamientos. Segundo, el factor de bloques. Y el tercero, pues un error aleatorio, ¿verdad? Siempre va a haber un margen de error en mis respuestas, pero puede ser bastante mínimo según la calidad de la información que yo recopile. Entonces, ¿qué modelo estadístico e hipótesis se realizan en un bloque es completamente al azar? Dice, el modelo estadístico para este diseño está dado por la fórmula Y de J, que es Y de J es la medición que corresponde al tratamiento y, aquí podemos ver el tipo de tratamiento, y al bloque J. Estos son los bloques. Vean, aquí tenemos 1, 2, 3, K tratamientos. Y aquí tenemos 1, 2, 3, etcétera, B bloques. Y a eso sería I de J, ¿verdad? Medición que corresponde al tratamiento I de...
Esto es igual a la letra mu, que significa la media global poblacional. Si nosotros sacando nuestra media global, le vamos a sumar el TDI. Bueno, ¿qué es el TDI? Es el efecto de tratamiento I, y le vamos a sumar el Y de J, el efecto debido al bloque J, ¿verdad? Al que yo estoy analizando. Más, obviamente, el error. El EIJ va a ser el error atribuible a la medición Y de J, ¿verdad? Entonces, esta es la fórmula, ¿verdad? Va a ser una sumatoria de la media, el efecto de tratamiento, el efecto al bloque y el error a la medición. Entonces, ¿cómo podemos nosotros calcular nuestra hipótesis? Dice, la hipótesis nula va a ser igual a la media de esta, de la 1, de la 2, etcétera. Esto nos va a indicar cuál va a ser nuestra hipótesis. Ahora, nuestra negación de hipótesis no van a ser medias iguales, ¿verdad? En algún caso I, que no va a ser igual a J, ¿verdad? No va a ser igual el tratamiento del bloque. Entonces, definitivamente, pues nuestra hipótesis no es la hipótesis nula, ¿verdad? Sino que tiene un factor que la influye, ¿verdad? Y pues por otro lado, la hipótesis a probar va a ser la hipótesis nula, va a ser igual al efecto del tratamiento. En uno va a ser igual al efecto del tratamiento en dos, etcétera. Que esto pues va a tener una igualación a cero, o sea, que los tratamientos van a ser lo mismo. Entonces, es una hipótesis nula, ¿verdad? Ahora, cuando la hipótesis no es aceptada, es nula, decimos que los tratamientos no son iguales a cero, o sea, va a haber una variación entre tratamientos. Ahora dice, estas hipótesis prueban que la media poblacional de cada tratamiento es la misma para todos los tratamientos, ¿verdad? Cada uno de estos. Y que por lo tanto, cada respuesta media, ¿verdad?, es igual a la media global poblacional. Si nuestra hipótesis es nula, es aprobada. De manera alternativa, es posible afirmar que todos los tratamientos sobre la variable de respuesta son nulos también. Dígase, causa el mismo efecto en todos los tratamientos. Entonces dice, si el tratamiento I es igual a la media en I menos la media global, esto va a ser igual a cero necesariamente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo realizamos nuestra tabla de análisis de varianza para un bloque completamente al azar? Bueno, decimos, el bloque, aquí tenemos el cuadro de Andeva, ¿verdad? La fuente de variabilidad, la suma de cuadrados, cuántos grados de libertad, el cuadrado medio, el factor F, ¿verdad? ¿Sí? Y el valor. Entonces, aquí tenemos el bloque. Aquí tenemos la suma de cuadrados en B, el grado de libertad es 1, ¿verdad? Cuadrado medio en B y en la comparación de cuadrados. Estos van a decir que F es mayor que el dato. Entonces, ¿cómo determino yo dicha fórmula? Decimos que la suma cuadrada total va a ser igual a la sumatoria en B por la sumatoria en K por Y de J, ¿verdad? De todos los datos al cuadrado menos Y al cuadrado dividido la cantidad de población. Entonces, esto se resume en la siguiente fórmula. La suma de cuadrados en este va a ser suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados de tratamiento menos la suma de cuadrados en B. Y esto nos va a dar nuestra sumatoria de cuadrados ¿de qué? Del error. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Dice, aplicación del bloque es completamente al azar. En la comparación de métodos que se van a usar en actividades de operadores que realizaban el ensamble de un lugar, ¿verdad? Entonces tenemos ¿cuántos métodos? Método A, método B, método C, método D. ¿Qué vendrían a hacer qué cosa? Vean acá, que me decían que eran tratamientos. Cada uno de estos métodos son tratamientos y estos operadores, ¿verdad? Estos van a ser los que van a manejar el vehículo, son los bloques. Entonces son un bloque, dos bloques, tres bloques, cuatro bloques, ¿verdad? Ahora, nuestros valores, según la fórmula, vean que me decían. En este caso es Y, 1 de 1, Y, 1 de 2. ¿Cuándo?
el tratamiento 1, ¿verdad? Perdón, cuando el tratamiento A se interactúa con el bloque 1, nuestro valor es 6. Cuando nuestro tratamiento A se interactúa con el tratamiento, con el bloque 2, es 9. Cuando el tratamiento A nuevamente interactúa con el bloque 3, es 7. Y cuando interactúa con el bloque 4, es 8. Y así sucesivamente se van teniendo cada uno de estos resultados, ¿verdad? 6, 9, 11, 7, ¿verdad? Estos resultados nosotros los sacamos en campo, ¿verdad? Podemos decir, bueno, entonces hago un cuadro experimental, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué me está diciendo acá? Que si dijimos que los operadores va a ser cada una de las personas y los tratamientos van a ser, en este caso, los 6 metros de, de material en una hora. Ese sería mi primer valor. Pero el segundo operador no sacó 6, sacó 9. El tercer operador en la misma maquinaria sacó 7. El cuarto operador sacó 8. Podemos decir que, ahí puedo decir yo que el operador 1 no maneja muy bien la maquinaria completa de los otros. Ahora, ¿qué pasa cuando cambiamos de máquina? ¿Verdad? En la segunda decimos, bueno, él sacó 7 metros. Pero el segundo operador sacó 10, el tercero sacó 11, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, cambia de un lugar a otro. O sea, yo esperaría que si esto va ascendente, aquí tuvo que haber ascendente, pero en esta máquina él reduce su producción, ¿verdad? Entonces, puede ser una interacción del operador que él tenga más habilidad en esta máquina que en esta otra, ¿verdad? Bueno, en este, pues él se mantiene constante sacando la misma cantidad. Ahora, cuando hay un cambio en máquina, podemos ver que aquí él ya sacó 10, pero el segundo operador le sacó 16 metros cúbicos, ¿verdad? Él, si se encuentra, va en una forma ascendente, ¿verdad? En el cambio de maquinaria. Y este también, pues este se mantuvo con 11. Pero el cuarto, en este caso, sí fue más eficiente con esa máquina. Ahora, en la cuarta máquina vemos ciertas diferencias. Por ejemplo, este se mantuvo sacando 10 metros cúbicos, este redujo su producción, se mantuvo y el cuarto redujo, ¿verdad? Entonces, podemos decir a grosso modo que el valor más alto es este, ¿verdad? El operador 2 con la máquina 3, ¿verdad? Bueno, la variable de respuesta son los minutos en que se realiza el ensamble. Para comparar los 4 métodos se plantea la hipótesis. Dice que la hipótesis va a ser igual al valor que las medias sean iguales. Media en A, media en B, media en C y media en D. ¿Qué tengo que hacer? Sacar la media de cada uno de estos, ¿verdad? 9 más 5, más 6, perdón, es 15. 15 más 7, 22. 22 más 8 es 30. Este es mi valor total del tratamiento. Es 30. Ahora, 7 más 10, 17 más 11, 20, ¿qué? 17, 18, 28, 36, ¿verdad? 10 más 16 serían 26, más 11, 37, más 14, 51, ¿verdad? Y el otro 10 más 13, 23, más 11, 34, 43 en total, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nuestros datos y aquí, contrario, tenemos nuestros valores en los bloques, ¿verdad? 17 más 20 serían 27, 33. Aquí 13 más 16 más 10, 9, va a ser 48. 33 más 7, 40. 16, 39. Estos son mis valores promedios en cada uno de los bloques. Y esta es mi sumatoria en total de tratamientos. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo acá? Mi total global. Entonces, 30 más 36 son 66, más 51 son 67, 70 más 90 serían 160, ¿verdad? Ese es el total global en mi valor Y, ¿verdad? Y en este caso va a ser en el valor total de mis tratamientos, ¿verdad?
Y este va a ser el que tenemos en nuestros valores de bloques. Entonces, a cada uno de estos yo debiese haber calculado una media, ¿verdad? ¿Sí? De esta manera podemos nosotros sacar nuestra suma de cuadrados totales. Entonces recordamos que la fórmula dice que va a ser y al cuadrado dividido n. Entonces a cada uno de estos valores le fuimos elevando al cuadrado y sacamos una sumatoria y n es la cantidad de datos totales que tienen. 4 por 4, 16. Entonces en este es 160 al cuadrado dividido 16 me da un valor de 108. Ahora, la suma de cuadrados del tratamiento me dice en la fórmula de la siguiente manera. Ahora son las medias de estos elevados al cuadrado dividido la cantidad de bloques que hay. Serían 4, ¿verdad? Elevados al cuadrado serían 16. Entonces, 30 al cuadrado me da un valor de 160 al cuadrado dividido 16, teniendo un valor de 61.5. Ahora, suma de cuadrados en los bloques va a ser 33 al cuadrado más 48 al cuadrado más 40 al cuadrado, cada uno de los datos al cuadrado, dividido 16 y me da 28.5 este resultado total, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la sumatoria de cuadrados del error? Pues ya dijimos que el valor de todos estos se van restando. De 108 menos 61 menos 28 me da un valor de 18. Entonces ya tenemos cada uno de estos valores. Entonces dice, fuentes de viabilidad, métodos, operadores, error y total. La suma de cuadrados son los siguientes datos, ¿verdad? El 61, 28.5, el error y el total está. ¿Con cuántos grados de libertad? Este con 3, 3, este con 9, en total 15. Entonces, cuadrado medio de cada uno, este es 20.5, 9.5, este es 2. Y su valor F calculado es de 10.25 y 4.62 en el método y en el operador, con un valor de 0.003 y 1.3. Entonces, se observa que para los métodos se tiene un valor promedio de 0.003, que es menor a alfa, que es 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula de que el tiempo medio poblacional de los métodos de ensamble son iguales y se acepta que algunos de los métodos son diferentes en cuanto al tiempo promedio. De la misma manera, para operadores con su valor es de 0.030, que es menor a alfa, 0.5, es decir, existen diferencias entre operadores en cuanto a tiempo y promedio. Ahora, ¿cómo hacemos una comparación de medias en tratamiento de bloques completamente al azar? De manera similar al análisis de varianza, un factor utilizar la gráfica prueba de comparaciones a pruebas de rango múltiples. En este tenemos el efecto de bloque. El análisis de varianza también proporciona una prueba para el efecto de los bloques. Tenemos que nuestra hipótesis tiene que ser igual a 0. Y si hay una variación en Y, va a ser igual a, no es igual a 0, entonces es una hipótesis negada, ¿verdad? En el caso de rechazarse la hipótesis, se acepta el factor que al menos un bloque es diferente de 0. Esto no es una prueba de F exacta, sino aproxima debido a la restricción de aleatorización, pero sí es significativo. Esto implica que el factor de bloque tiene influencia sobre la variable de respuesta y debe ser tomado en cuenta para mejorar ¿qué? La calidad de esta. Sin embargo, en la práctica se recomienda su interpretación para que evidencie o en contra de que valió la pena el esfuerzo de controlar el factor de bloque. Ahora, si se hacen comparaciones 2 a 2 con las pruebas, se encuentran que el operador 1 es estadísticamente diferente al 2 y los demás son iguales. Ahora, en aclaración, decimos, las restricciones de aleatorización se debe al hecho de que no se aleatoriza el orden de las corridas experimentales en relación a los bloques. El experimento supone que solo se aleatoriza el orden de las corridas dentro de cada bloque, lo cual evita sesgos en comparación de tratamientos, pero no en la comparación de bloques. Y si fuera interés de estudio, el factor de bloques, el mismo nivel de factor de tratamiento, debería correr el experimento aleatorizado completamente al orden de todas las combinaciones posibles entre bloques y tratamientos. Si fuera el caso, suponiendo que sea posible aleatorizar por completo los resultados de un diseño factorial, en este caso estamos tomando 1, 2, 3, 4 valores más a lo que lo acabamos de mencionar, entonces ya se vuelve un factorial, como que estamos elevando a la quinta, a la sexta, ¿verdad? Porque estamos contemplando más valores.
Bueno, no existe efecto de interacción cuando hay dos factores interactúan, es decir, cuando el efecto de uno depende del nivel del otro. Entonces, el factor de bloque, el factor de tratamiento. Ahora, ¿cómo hacemos el diseño de cuadrado latino? ¿Verdad? Este diseño se encuentra dos factores de bloque y se estudia uno, un factor de tratamiento, por lo que se tiene 4 fuentes de variabilidad que pueden afectar la respuesta. Los tratamientos, el factor de bloque 2, columnas y error aleatorio. Se llama cuadrado latino por 2 razones. Tiene las restricciones adicionales que sus 3 factores involucrados se prueban de la misma cantidad y porque utiliza letras latinas para denotar los tratamientos en factor de interés, sean A, B, C, hasta llegar a cualquier cantidad. Tratamientos, comparar por lo tanto ambos factores y tienen también K niveles de cada uno. Entonces aquí tenemos el bloque, que es 1 hasta llegar a N cantidad de bloques, y acá tenemos el bloque 2, que está determinado por letras, ¿verdad? Entonces, aquí dice que A es igual a Y de 1 y así sucesivamente como hacíamos con bloques al azar. Este necesita al menos 3 subíndices, ejemplo de la respuesta. Y es 3, 1, 3, ¿verdad? La que estamos acá viendo, ¿verdad? Genera en el tratamiento 3, en el primer nivel, el factor y renglón tercer nivel del factor de columna. Ahora, ¿cómo seleccionar y aleatorizar en un cuadro latino? Tenemos aquí los valores A, B, C, D, B, C, D, A. Cada uno tiene un valor que no se repite. Además, existen diferentes cuadros latinos estándar y dimensiones 4, ¿verdad? Aquí tenemos este o esta opción. ¿Cómo se trabajan? ¿Verdad? En la tabla de análisis de varianza. ¿Cuál es la fórmula? Si se dan cuenta, es exactamente muy parecida a la que vimos con el cuadrado, con los bloques al azar, ¿verdad? Y los utilizamos de esta manera. Ahora, ¿cuándo aplicamos este? Bueno, aquí tenemos los resultados, ¿verdad? Si se dan cuenta, es como manejar una matriz, ¿verdad? Aquí tenemos insecticidas, aquí tenemos abonos, ¿verdad? Y cómo interactúa cada uno de ellos, ¿verdad? Con base a esto tenemos el cuadro latino, decimos letras A, B, C, D, como lo estamos aquí interactuando. ¿Qué observaciones tuvimos? Aquí tenemos el valor Y de K, Y al cuadrado de K, y tenemos estas resultantes. Con eso nosotros podemos ya trabajar nuestra tabla de análisis de varianza, donde podemos calcular esta situación. Ahora, aquí podemos hacer uno con una comparación de 4 marcas de llantas, ¿verdad? Un ejemplo, donde tenemos los siguientes. Aquí tenemos el primer carro y aquí la posición, ¿verdad? Esto me da un resultado de cada uno de ellos. Se dan cuenta, es muy parecido a un bloque al azar. Aquí, pues, la suma de cuadrados, ¿verdad? Los grados de libertad, la posición que está, y con esto podemos nosotros hacer un análisis de varianza específico. Entonces, con esto me va a dar cuál es la homogeneidad que tiene cada uno de ellos. Aquí podemos ver gráficamente los resultados que tuvimos. Ahora, cuando es un diseño de cuadrado grecolatino, está diseñado por 3 factores de bloque. Se llama cuadro grecolatino porque los 4 factores involucrados se utilizan letras latinas para anotar a los tratamientos y letras griegas para nombrar los niveles. En este caso, pues vamos a decir A, alfa, B, beta, C, etcétera, ¿verdad? Al igual que en el cuadro latino, cada letra debe aparecer solo una vez en cada renglón y en cada columna, y cada parte de letras debe aparecer solo una vez en todo el arreglo, ¿verdad? Se dan cuenta que tenemos A, B, C, D, más no hay 2A, sino que está interactuando con un valor griego, ¿verdad? Alfa, beta, gamma, delta, ¿verdad? Y aquí sucesivamente, B, A, D, C, no se repiten. ¿Cuál es el modelo estadístico a trabajar? Bueno, el modelo estadístico describe la medición en cuadro grecolatino, es YIJLM, que va a ser igual a la media del tratamiento. Si se dan cuenta, aquí solo varían estos 2 tratamientos que tenemos acá. Y la variabilidad total presente en los datos se puede partir de la manera usual. Entonces, la suma de cuadrados total va a ser la tratamiento, la del bloque 2, la del bloque 3, más su error. Si se dan cuenta, aquí tenemos 2 bloques más que se están interactuando. Para cada tratamiento de los grados de libertad corresponden a cada suma. Entonces, tenemos estos valores. Y aquí podemos nosotros determinar la tabla de análisis de varianza de esto, ¿verdad? De la misma manera que se ha hecho con nosotros. Entonces, de esta manera podríamos ver un ejemplo de un trabajo aleatorio en este trabajo, ¿verdad? Vamos a, tal vez en la próxima clase vamos a darle más énfasis, ya estamos un poco con el tiempo,
a ver un par de ejemplos de cada uno de estos, ¿verdad? Para que ustedes tengan más información. Y pues yo estaría con ustedes concluyendo el día de hoy, ¿verdad? Como les mencionaba, la otra semana, pues vamos a trabajar un ejemplo de cada uno de estos, ¿verdad? Así detallado y despacio para que ustedes los vayan manejando, puedan pensar, bueno, puedo utilizar esto en X problema, ¿verdad? Y pues con esto vamos a tener un resultante bastante grande, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, son casi que derivaciones siempre del bloque Salazar, ¿verdad? Una diferencia un poco breve y se toman en cuenta otras variables. Estaría terminando con esto por el día de hoy, agradeciendo su tiempo y nos vemos la otra semana. Dios les bendiga.